Miren la pantalla. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con esta clase, la clase de insuficiencia cardíaca. Para poder entender, vamos a recordar algunos conceptos generales. En embriología, por ejemplo, tenemos que ambos ventrículos se forman a través de una sola banda muscular, la cual tiene fibras longitudinales. Esta única banda muscular se tuerce a nivel del medio, y en esta torsión se va a enrollar el primer elemento, que va a formar parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Posteriormente, alrededor del ventrículo izquierdo se va a formar la otra estructura, que es el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, a partir de una sola banda muscular, vamos a tener fibras únicas que, por la torsión especial que tienen, van a tener, que se llama, una disposición diferente, ¿no? Una disposición, ¿no? Entonces, de esa forma se forma el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esta torsión de esta banda muscular única va a originar, pues, fibras longitudinales ascendentes, fibras longitudinales descendentes, fibras oblicuas, fibras circunferenciales, las cuales son una sola fibra, solo que la disposición se ha alterado por la forma de torsión de la fibra de la banda muscular única, ¿no? Entonces, esta conformación de las fibras musculares va a, que se llama, producir un movimiento muscular sui generis en el ventrículo izquierdo durante la sístole, ¿no? Durante la sístole vamos a observar, por ejemplo, esta es la base del ventrículo izquierdo, este es el ápex, que va a ocurrir un acortamiento longitudinal del ventrículo izquierdo. Vamos a observar que a nivel de la base, acá se encuentra la válvula mitral, a nivel de la base va a haber un movimiento antihorario del ventrículo izquierdo. Vamos a observar que en el ápex va a haber un movimiento horario de las fibras musculares, o sea, el mismo movimiento que nosotros utilizamos, por ejemplo, para escurrir una fibra, una prenda húmeda, por ejemplo, ¿no? Ese movimiento de torsión. Y además esto va a ocasionar un engrosamiento radial de las fibras musculares. Todos estos movimientos contribuyen en forma positiva a que haya una función sistólica adecuada. Entonces podemos deducir, o sabemos que cuando tiene un comportamiento sistólico de la fibra miocárdica en un 15%, se traduce en un engrosamiento radial del 40%, y esto va a ocasionar un cambio de volumen en el ventrículo izquierdo del 60%. Entonces, de esto podemos deducir que durante la sístole, ¿no? Si hay alguna alteración durante la sístole, va a producir una alteración en el cambio de volumen, o sea, se va a ver afectado el gasto cardíaco. De la misma manera, cuando ocurre la sístole y el ventrículo nuevamente se prepara para el siguiente ciclo cardíaco, ¿no? Para el siguiente ciclo cardíaco, o sea, se comienzan a relajar las fibras musculares, comienzan a adoptar la posición inicial del ventrículo antes de que se inicie la sístole. Entonces el ventrículo se está preparando para recibir sangre para que en el siguiente ciclo cardíaco produzca una sístole adecuada. Entonces, si hay alguna alteración
durante la sístole o alguna alteración durante la diástole, esto va a alterar en forma negativa en el gasto cardíaco, va a producir un desmedro de la función sistólica óptima del ventrículo izquierdo. O sea, si hay una función sistólica alterada o una función diastólica alterada. Cuando hablamos de una alteración en la sístole, se refiere a una alteración en cualquiera de sus dos fases. La primera fase es el tiempo de contracción isovolumétrica, por ejemplo, y la siguiente fase es el tiempo eyectivo total. Si hay alguna alteración en alguna de estas dos fases, vamos a encontrar alteración en el gasto cardíaco. Y si hay alguna alteración en alguna fase de la diástole, por ejemplo, el tiempo de relajación isovolumétrica, en la fase de llenado rápido, en la fase de llenado lento, o en la sístole auricular, también vamos a encontrar una alteración, un desmedro en el gasto cardíaco normal. Tan es así, por ejemplo, que si se altera la fase de llenado lento, va a disminuir el gasto cardíaco en 5%, y si hay una alteración o el paciente pierde la función auricular, como sucede, por ejemplo, en la fibrilación auricular, se puede perder hasta el 20% en el gasto cardíaco. Entonces es importante entenderlo, ¿no? Que si hay una alteración en la sístole o hay una alteración en la diástole, esto va a traer como consecuencia una alteración en el gasto cardíaco. Todo esto para poder conceptos nuevos sobre insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y síntomas que resultan de un desorden estructural o funcional, el cual imposibilita al corazón a ofrecer un aporte de oxígeno y energético adecuado a todos los órganos, o si lo logra, lo va a hacer a expensas de un incremento de las presiones de llenado de las cámaras izquierdas. O sea, cuando hablamos de una alteración estructural o funcional, estamos hablando de una alteración en la sístole, y si hablamos de un incremento de las presiones de llenado de las cámaras izquierdas, estamos hablando de la diástole. Entonces, insuficiencia cardíaca es una alteración que se puede producir por una alteración sistólica, por una alteración diastólica o por una combinación de una alteración diastólica. Olvidémonos un poquito de la clasificación de insuficiencia cardíaca cuando se habla de insuficiencia cardíaca izquierda, de insuficiencia cardíaca derecha, porque cuando hablamos de esa forma estamos hablando solamente de una alteración sistólica, o sea, una alteración sistólica de las cámaras izquierdas, una alteración sistólica de las cámaras derechas, ¿no? Entonces acostumbrémonos a clasificar la insuficiencia cardíaca en función a la alteración sistólica, alteración diastólica o sistodiastólica. Entonces, con ello, para poder entender esta clasificación, nueva clasificación de insuficiencia cardíaca, pues la insuficiencia cardíaca se divide en tres grupos, ¿no? Cuando el paciente tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y tiene un gasto cardíaco disminuido, entiéndase ahora gasto cardíaco como un elemento de evaluación que se obtiene a través de la ecocardiografía, ¿no? Cuando nosotros hacemos ecocardiografía, vemos la fracción de eyección, y la fracción de eyección no es otra cosa que el gasto cardíaco expresado en porcentaje. Entonces, en el primer grupo, cuando el paciente tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y tiene una fracción de eyección por debajo del 40%, estamos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, una insuficiencia cardíaca netamente sistólica. Cuando tenemos en el otro extremo, ¿no?, pacientes que tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero tienen una fracción de eyección adecuada, normal, por encima del 50%. Pero estos pacientes tienen una alteración, como por ejemplo la aurícula izquierda o crecimiento de la aurícula izquierda, y tienen algún signo de disfunción diastólica, estamos frente a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, una insuficiencia cardíaca netamente diastólica, ¿no? Y en el medio tenemos los pacientes
pacientes que tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que tienen una fracción de eyección entre el 40 y el 49% y que además tienen petios natriuréticos elevados y tienen por lo menos un criterio de los que siguen a continuación, como es una alteración estructural, como por ejemplo hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda o signos de disfunción diastólica, estos pacientes tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida, o sea, una combinación de una disfunción sistodiastólica. Esta es la manera como nosotros debemos clasificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca a través de la evaluación del gasto cardíaco. Y evaluamos el gasto cardíaco en forma indirecta, como ya lo mencioné al principio, a través de la ecocardiografía, a través de la evaluación de la fracción de eyección. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, pues estamos hablando que hay una alteración en la fibra miocárdica. Y para recordar, nosotros sabemos que la fibra miocárdica tiene 5 características. El cronotropismo, que habla netamente de la frecuencia cardíaca. El dromotropismo, que habla netamente sobre la conducción eléctrica. El plasmotropismo, que habla sobre la excitabilidad de la fibra miocárdica, o sea, el automatismo de la fibra miocárdica. Otra característica de la fibra miocárdica es el inotropismo, o sea, la función sistólica de la fibra miocárdica, o sea, de su componente sistólico, y el lusotropismo, que habla sobre la característica del portarse la fibra miocárdica, o sea, la función diastólica en el ciclo cardíaco. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, se está alterando el inotropismo, o sea, la alteración de la función sistólica, o el lusotropismo, la característica de poderse relajar de la fibra miocárdica. También es importante conocer, recordar que las cámaras y las cámaras cardíacas trabajan a diferentes presiones, ¿no? Que las cámaras izquierdas trabajan a altas presiones, o sea, son cámaras diseñadas para manejar altas presiones, y las cámaras derechas están diseñadas para tolerar mejor volúmenes, ¿no? Tan es así que en el ventrículo izquierdo la presión sistólica es de 100 a 140 aproximadamente, la presión diastólica, la inicial es de 0 a 3 y la diastólica final en 12, ¿no? A diferencia de las presiones en el ventrículo derecho, que son más o menos la tercera parte, ¿no? Entre 15 y 30 la sistólica y de 0 a 8 la diastólica, ¿no? La presión de la aurícula izquierda es alrededor de 10 milímetros de mercurio, la presión en la aurícula derecha es alrededor de 8, ¿no? Es un poco menor siempre, ¿no? Que la presión en la aorta es la sistólica de 100 a 140 y la diastólica entre 60 a 80. También recordar que la presión de la aurícula izquierda refleja la presión en el capilar pulmonar, ¿no? El capilar pulmonar es igual a la presión en la aurícula izquierda. Entonces, cuando hay alteraciones sobre las cámaras izquierdas, va a haber un incremento de las presiones de llenado de las cámaras izquierdas, ¿no? Por ejemplo, si hay una disfunción sistólica, la presión de llenado de la cámara izquierda, la presión diastólica va a estar incrementada, esto se va a reflejar en la aurícula izquierda y esto se va a reflejar en el capilar pulmonar. Por eso los pacientes con disfunción sistólica pueden tener disnea de esfuerzo. Lo mismo sucede cuando hay una alteración diastólica, ¿no? Cuando hay una alteración diastólica, el paciente, por ejemplo, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, la presión diastólica final está incrementada, eso se refleja en la aurícula izquierda y eso se va a reflejar en el capilar pulmonar. Por eso es importante recordar estos datos. También recordar, pues, que existen hasta 4 estadios en la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca en estadio, o sea, los pacientes en estadio A son pacientes con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Son pacientes que tienen factores de riesgo, enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, pero que aún no tienen alteración estructural en el corazón, no tienen alteración funcional en el corazón, o sea, no tienen signos de insuficiencia cardíaca, pero si esta enfermedad no es bien controlada con el tiempo, van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Ese es el estadio A. En el estadio B son pacientes que tienen estos factores de riesgo, pero además tienen ya su alteración, hay una alteración estructural, o sea, ya hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya hay crecimiento de la aurícula izquierda,
¿no? Estos pacientes, pero todavía no tienen signos de insuficiencia cardíaca, son pacientes que se encuentran en el estadio B, ¿no? Pacientes en el estadio C son pacientes que ya tienen signos de insuficiencia cardíaca. Generalmente el paciente llega en este estadio, en el estadio C, ¿no? Son pacientes que llegan a los hospitales, a las emergencias, para su... cuando ya la enfermedad está establecida y es más difícil poderlos ayudar en forma completa, ¿no? Y el estadio D es pues, la insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Son pacientes que tienen enfermedad cardíaca muy avanzada, necesitan, a pesar del tratamiento máximo, tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, su manejo es muy difícil, ahí se habla ya hasta de trasplante en algunos pacientes, ya hemos perdido demasiado tiempo, estamos en el estadio final de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Los pacientes con insuficiencia cardíaca son en la sexta década de la vida, generalmente son hombres, el 63% puede estar en clase funcional 3, un 20% en clase funcional 4. Generalmente son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que les compensado porque el 50% tienen falta de adherencia del tratamiento, ¿no? O tienen una enfermedad crónica como EPOC, exacerbado, ¿no? La prevalencia de cada 1000 habitantes, 10 pueden tener insuficiencia cardíaca. La probabilidad de insuficiencia cardíaca incrementa al doble cuando la presión es de 160 sobre la insuficiencia cardíaca y desarrollan una insuficiencia cardíaca muy diagnóstico, pero aquellos que tienen insuficiencia cardíaca crónica avanzada, por ejemplo. A la cabeza hipertensional, por eso es muy importante no ver por encima del hombro una persona común, no tan común. El 30% de los pacientes con hipertensión arterial no controlada desarrolla cardíaca, la mitad, el 50% tienen enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, enfermedad valvular, la tercera parte, diabetes mellitus, el 40%, la fibrilación auricular, el 43%, la enfermedad renal crónica, 30%, enfermedades infecciosas como Chagas y miocardiopatía hepática también son causas de insuficiencia cardíaca. Esperen un ratito. Entonces hablamos de la etiología, ¿no? La enfermedad cardíaca isquémica, como causa de insuficiencia cardíaca, va a producir una cicatriz en la fibra miocárdica, la cual va a producir puede producir un aturdimiento o hibernación en esa zona. Generalmente es una enfermedad que atañe a los vasos epicárdicos y producen una microcirculación coronaria normal, ¿no? Por disfunción endotelial. Como consecuencia de esto se produce la cicatriz miocárdica y eso contribuye a una alteración sistólica de la fibra miocárdica. Además, otra causa es el daño tóxico que pueda tener la fibra miocárdica como consecuencia del abuso de sustancias tóxicas, ¿no? Como el alcohol, la cocaína, la utilización de metales pesados, algunos medicamentos citostáticos, por ejemplo, los pacientes que están con tratamiento antineoplásico, es muy común que puedan tener una alteración en la fibra miocárdica. La radiación también es otro fenómeno que contribuye al daño tóxico de la fibra miocárdica. El daño inmunitario inflamatorio también es otra forma de que se altere la fibra miocárdica. La infiltración, enfermedades infiltrantes, como la enfermedad maligna,
enfermedad, neoplasias, o enfermedades de depósito que pueden alterar la fibra miocárdica, pueden contribuir a que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. Alteraciones metabólicas como los problemas hormonales, como tiroides, por ejemplo, para tiroides, déficit de fierro, alteraciones nutricionales también pueden contribuir a que la fibra miocárdica no trabaje en forma adecuada y sea una de las razones de la causa de insuficiencia cardíaca. Alteraciones genéticas, como algunos trastornos de miocardopatía, la miocardopatía dilatada, la miocardiopatía arritmogénica, son alteraciones genéticas que contribuyen a que el paciente, o que presenta una alteración en la fibra miocárdica y van a desarrollar con el tiempo la presencia de insuficiencia cardíaca, ¿no? Otros fenómenos, por ejemplo, la hipertensión arterial, es como hemos visto, una causa importante de insuficiencia cardíaca. Hay otros defectos estructurales en válvulas o miocárdicos, como las enfermedades valvulares, como las cardiopatías congénitas que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, enfermedades pericárdicas o endomiocárdicas. A nivel pericárdico hablamos de pericarditis constrictiva como una causa posible de insuficiencia cardíaca, endomiocárdicas como la fibrosis endomiocárdica, o insuficiencia cardíaca que se presenta con gasto elevado, como por ejemplo en la anemia grave, en la sepsis, en la toxicosis, en las fístulas arteriovenosas, en el embarazo puede desarrollar insuficiencia cardíaca con gasto elevado, sobrecarga de volumen como una insuficiencia renal, como una sobrecarga de fluidos hídricos, puede ser causa también de insuficiencia cardíaca. La presencia de arritmias como las taquiarritmias o las bradiarritmias también son causantes de insuficiencia cardíaca, y todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Hay otros factores que pueden contribuir, como por ejemplo la falta de adherencia al tratamiento de medicación crónica, cuando se incrementa la ingesta de sal, el estrés emocional, ¿no? Son otras formas de cómo se puede descompensar una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Otros efectos, algunas drogas como los calcios antagonistas, ¿no? El grupo de los no dihidropidínicos, no antiarrítmicos del grupo 1A, esteroides, pueden contribuir a que el paciente pueda desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta insuficiencia cardíaca que va a producir sus síntomas por dos tipos de fenómenos, una vía cardíaca y una vía vascular, ¿no? Se describe para que puedan observarse los síntomas, ¿no? La vía cardíaca, a través de la disfunción diastólica, disminuye la reserva contráctil, el volumen de filtración renal, ¿no? Esta vía cardíaca también va a producir, cuando es aguda, una alteración de la contractilidad, acúmulo de fluidos, y va a haber una congestión pulmonar con un capilar incrementado. Cuando es la vía vascular, va a haber un empeoramiento leve de la reserva de contractilidad cardíaca y se va a existir una activación neurohumoral, ¿no? Esta activación neurohumoral va a estar estrechamente relacionado con una alteración a través del sistema simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, elevación de citoquinas que tienen que ver con la vasoconstricción, de endotelina 1 que tiene que ver con vasoconstricción, los incrementos de los péptidos natriuréticos y vasopresina. Todos estos van a alterar, a aumentar las resistencias arteriales, va a haber una redistribución del flujo sanguíneo que va a llevar un incremento de la presión del capilar pulmonar y la sintomatología de falla cardíaca. Entonces, esta alteración neurohumoral entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras va a hacer que predominen las sustancias vasoconstrictoras, con la cual, aumentando las resistencias periféricas, va a hacer que se redistribuya el flujo sanguíneo y conlleva que el paciente tenga congestión pulmonar, ¿no? Los síntomas por los cuales entonces el paciente comienza a presentar este cuadro típico son disnea, esortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia al ejercicio disminuida, fatiga, cansancio. Son síntomas muy comunes. Más específicos los síntomas, por ejemplo, presión yugular elevada, reflujo hepatoyugular, tercer ruido o el impulso apical desplazado. Son datos
muy frecuentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los síntomas menos específicos, tos nocturna, similares, sensación de hinchazón, pérdida de apetito, confusión, decaimiento, palpitaciones, mareo, síncope, son los menos típicos, menos específicos cuando aumenta el peso, la pérdida de peso, pérdida de tejido en la cafexia cardíaca, la presencia de soplos cardíacos. Entonces hay una gran cantidad de signos y síntomas que presenta el paciente y uno tiene que estar atento a poderlos encontrar y poder determinar el cuadro clínico que presenta el paciente, ¿no? Entonces, el paciente es un paciente que tiene un perfil epidemiológico, como hemos visto, muy característico. Son pacientes hipertensos, pacientes de edad avanzada, con enfermedades crónicas, ¿no? Diabéticos, con cardiopatía isquémica. Entonces, una historia de factores de riesgo que van a contribuir a alterar la fibra miocárdica. En el examen físico encontramos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. En el electrocardiograma puede haber cualquier anomalía, o sea, puede ser un electro normal con una taquicardia sinusal simple o signo de una necrosis por un antecedente de cardiopatía isquémica. Si a estos pacientes nosotros dosamos, por ejemplo, péptido natriurético y este péptido natriurético se encuentra elevado, entonces a este paciente habría que hacerle una ecocardiografía para determinar en cuál de los 3 grupos de insuficiencia cardíaca se encuentra el paciente. Si tenemos, por ejemplo, que el paciente no tiene péptidos natriuréticos elevados, entonces hay que considerar que la insuficiencia cardíaca no es diagnóstica, o sea, la posibilidad de insuficiencia cardíaca es mínima, que los síntomas que tiene el paciente no se deben a una insuficiencia cardíaca. Y si tenemos un paciente con supuestos signos de insuficiencia cardíaca, con péptidos elevados, pero que tiene una ecocardiografía normal, o sea, que no tiene ni hipertrofia del ventrículo izquierdo, ni crecimiento de la aurícula izquierda, no tiene una buena fracción de eyección, no tiene signos de disfunción diastólica, igualmente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se debe descartar. La clasificación de la insuficiencia cardíaca, básicamente desde el punto de vista clínico de su presentación, puede ser de una falla cardíaca crónica agudamente descompensada, una hipertensiva, una crisis hipertensiva, un edema agudo de pulmón, un shock cardiogénico o falla derecha predominante. Es la forma como puede presentar un paciente en la emergencia, ¿no? La evaluación clínica se puede hacer a través de la clasificación de Stevenson, que es muy útil, ¿no? El paciente, a través de dos palabras que tienen que familiarizarse, que es, por ejemplo, caliente y húmedo, ¿no? Hablamos de cuando el paciente está bien perfundido, y hablamos de que el paciente presenta humedad cuando hay congestión pulmonar, ¿no? Entonces estos pacientes pueden tener un patrón caliente y seco, o sea que es una insuficiencia cardíaca crónica que está compensado, ¿no? Un paciente puede tener un cuadro de caliente y húmedo, o sea que el paciente está bien perfundido, pero tiene congestión pulmonar, ¿no? O puede presentarse un paciente frío y seco, es un paciente que tiene bajo gasto cardíaco, pero no tiene signos de congestión, generalmente es los estadios avanzados de insuficiencia cardíaca. O puede ser un paciente que está frío y húmedo, o sea que tiene signos de hipoperfusión y además hay congestión pulmonar. Este paciente se encuentra en shock cardiogénico, ¿no? Entonces hablamos de humedad, ¿qué signos encontramos para hablar de humedad? Indutación yugular, ortopnea, edema, hepatomegalia, citis, crepitantes y tercer ruido. Hablamos que el paciente está frío cuando hay hipotensión luego de bajas dosis de inhibición seca o bloqueadores de los receptores de angiotensina, las extremidades están frías, el paciente tiene somnolencia, insuficiencia renal aguda, hiponatremia, o el ácido láctico está incrementado a nivel sanguíneo. Entonces, esos son signos de hipoperfusión. La clasificación de New York Heart Association nos habla más del grado de tolerancia al esfuerzo físico. Un paciente se cataloga como un estadio 1 cuando puede hacer todas sus actividades sin ningún tipo de restricción, y un estadio 4 cuando aparece la disnea, incluso en reposo o actividad física mínima, ¿no? Con sus estadios intermedios, que es el tipo 2 y el tipo 3, por ejemplo.
Para hacer el diagnóstico también podemos utilizar diferentes scores, como este que es el score de Boston, los criterios de Boston, donde le da un puntaje a cada signo, síntoma o hallazgo en el examen físico que contribuya para decidir si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o no. Por ejemplo, disnea reposo tiene 4 puntos, ortopnea 4 puntos, la disnea paroxística 3, disnea caminar en llano 2, disnea de esfuerzo 1, una frecuencia cardíaca elevada, entre 91 y 110 un punto, si es más de 110 2 puntos, ¿no? La presión venosa cuando está más de 6, 2 puntos, cuando está más de 6 hay hipermegalia o más 3 puntos, si hay crepitantes basales 1, si están los crepitantes en tercio medio más alto 2 puntos, la presencia de sibilancia 3 puntos, ruido cardíaco también 3 puntos, ¿no? Los exámenes auxiliares como la radiografía, si hay edema alveolar, edema intersticial, derrame pleural, un índice cardíaco incrementado, o la redistribución del flujo sanguíneo le da diferentes puntajes. Si nosotros aplicamos esto a nuestros pacientes, que Doctor, disculpe que lo cortes. Está escuchando entrecortado. puntos, la insuficiencia cardíaca es improbable, es posible. Entre 8 y 12 el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, si aplicamos los criterios de Boston, ¿no? Entonces, lo ideal es dar esto, ¿no? Una baja presión, con un tono que describe una arteria, ¿no? Entonces, es muy útil la evaluación de los, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, doctor, pero se escuchaba entrecortado desde la tablita de los criterios de Boston. Desde ahí se escuchaba entrecortado. ¿No se podría repetir, por favor? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor, ¿usted nos escucha? Doctor. Ya, ¿ahora me escuchan bien? Sí, sí. Sí, ahora sí, doctor. Sí, Desde los ¿me escucha criterios de usted? Boston. Sí, doctor, sí. Porque habíamos dicho que los criterios de Boston tienen diferente puntuación desde el punto de vista de los signos, como la presencia de disnea, algunos hallazgos en el examen físico, como la presencia de la evaluación de la presencia de taquicardia, o crepitantes, o la presencia de tercer ruido. La ayuda diagnóstica a través de radiografía le da un diferente puntaje, y si nosotros aplicamos el puntaje y tenemos más de 8, estamos frente a una insuficiencia cardíaca de certeza, ¿no? Puntajes por debajo de 8 puede ser una insuficiencia cardíaca posible, o puntajes menores a 4, es la probabilidad de que los síntomas se deban a una insuficiencia cardíaca son mínimos. Dentro de los exámenes auxiliares, la ecocardiografía cobra un valor muy importante, porque es a través de la ecocardiografía que vamos a determinar la fracción de eyección del paciente, determinar si hay alteración sistólica en el paciente, y poderlo clasificar en los 3 tipos de insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma básicamente para buscar 2 tipos de alteraciones que pueden llevar a insuficiencia cardíaca: la presencia de un síndrome coronario agudo o la presencia de taquiarritmias o bradiarritmias. Para eso nos sirve el electrocardiograma. La radiografía de todas, podemos valorar la presencia de congestión pulmonar, la presencia de pleuriaria, ¿no? O descartar la sintomatología de un paciente
supuestamente con disnea y le hacemos una radiografía y observamos que no hay congestión, pues podemos dudar un poco de los exámenes auxiliares que se solicitan. Dentro del laboratorio es importante conocer anemia, la hemoglobina, para tratarse de anemia, y procesos infecciosos como causa de la insuficiencia cardíaca, para ver si el paciente tiene una enfermedad crónica como es la diabetes, creatinina, para ver si el paciente tiene una enfermedad crónica, creatinina, tanto creatinina como urea, el ProBNP, ¿no? como factor coadyuvante en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca que tiene valor diagnóstico y pronóstico. Número D para descartar pues, si el paciente tiene un proceso embólico como causa de la insuficiencia cardíaca y enzimas cardíacas de troponina y KMB para confirmar o descartar el diagnóstico de morbilidad, no mortalidad, y los bloqueadores específicos de los receptores de angiotensina solo se usan cuando hay una contraindicación para el uso de un inmunológica. Pues debemos empezar con una inmunológica. Si hay una contraindicación, recién pasar a un antagonista de los receptores de angiotensina, que también han demostrado reducción de mortalidad, ¿no? Dentro de otros los tratamientos se encuentra la utilización de los vasodilatadores, ¿no? Generalmente cuando el paciente tiene patrones, según la clasificación de Stevenson, con humedad, ¿no? Hay signos de humedad en el paciente, eso significa que tiene resistencias vasculares elevadas, entonces podemos utilizar, por ejemplo, el nitroprusiato, ¿no? Para poder reducir las resistencias vasculares y poder evitar esa redistribución del flujo sanguíneo que generalmente va al pulmón, ¿no? Nefertiti tiene la misma función, al igual que la nitroglicerina, ¿no? Que son vasodilatadores muy comunes en el uso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre y cuando tengan presión arterial adecuada, ¿no? Si la presión arterial cae por debajo de 90, suspender este vasodilatador, ¿no? El uso de inotrópicos, si nosotros hemos catalogado a nuestro paciente como portador de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es donde entran a tallar con muy buenos beneficios los inotrópicos, como levosimendan, por ejemplo, como el milrinone, como la dobutamina, como elementos como vasodilatadores, como tópicos positivos en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, básicamente con reducción de la fracción de eyección, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El paciente que llega a la insuficiencia cardíaca secundaria a un síndrome coronario agudo, como habíamos visto en una práctica hoy día, uno de los pilares en el tratamiento es la revascularización de nuestros pacientes. Se puede hacer una angioplastía, recuperar el flujo sanguíneo en la arteria responsable del infarto y con ello el paciente salir de esa insuficiencia cardíaca que lo aqueja, ¿no? El infarto agudo miocárdico, a través de esa alteración que la arteria responsable causa en la fibra miocárdica, la alteración va a ser disminución de la elasticidad en la zona del infarto, o puede haber una disfunción del músculo papilar, se acompaña muchas veces de atrompamiento miocárdico, necrosis miocárdica o fenómenos de complicaciones mecánicas como la ruptura cardíaca, que son los responsables de que el paciente pueda desarrollar una falla cardíaca aguda, ¿no? Otra manera de clasificar la insuficiencia cardíaca ya es desde el punto de vista hemodinámico, ¿no? Que nos ayuda más o menos a ver cómo enfocar el tratamiento de nuestros pacientes. Esto se hace a través de implantar un catéter Swan-Ganz en nuestros pacientes, ¿no? Y medir el gasto cardíaco y la presión en cuña del paciente, ¿no? Esto está muy bien validado. Por ejemplo, se encuentra la clasificación de Forrester del grupo 1, es el paciente que tiene un índice cardíaco normal, por encima de 2.2, una presión del capilar disminuida, ¿no? El paciente no tiene insuficiencia cardíaca, tiene una mortalidad alrededor del 3%, y lo que deberíamos utilizar en estos pacientes son beta bloqueadores. O los pacientes que están en el grupo 2 de Forrester, que tiene un índice cardíaco mayor de 2.2, con un capilar elevado, son pacientes que tienen congestión pulmonar,
¿no? La mortalidad está al 10% y probablemente ahí estos pacientes diuréticos y vasodilatadores, a la cabeza primero vasodilatadores, son el tratamiento de elección. El grupo 3 de Forrester con un índice cardíaco de 0.2, un capilar reducido, probablemente el causante sea un shock hipovolémico, la tasa de mortalidad está alrededor del 30%, ahí la utilización de expansores de volumen inotrópicos va a ayudar a que este paciente mejore. Y el grupo 4, con un índice cardíaco bajo, con un capilar pulmonar incrementado, es un paciente en shock, la mortalidad es más del 80%, son los pacientes que se encuentran en shock cardiogénico, y generalmente son pacientes que van a necesitar de inotrópicos, de vasodilatadores, de mecanismos de contrapulsación aórtica o de ayuda ventricular. Son pacientes de muy alta tasa de mortalidad. Es una manera de evaluar también los pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro de las maneras, parte del tratamiento de estos pacientes está mejorar los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, estabilizar la situación hemodinámica, disminuir la mortalidad, por ejemplo, en los pacientes. Son pacientes que son susceptibles a infecciones, hay que hacer controles periódicos de hemogramas y PCR, antibióticos, hay que dar antibióticos de forma precoz, si hay hiperglicemia, utilizar terapia insulino requiriente, ¿no? Mantener la saturación de oxígeno mayor al 92%, corregir las bradiarritmias y los bloqueos, y ante una falla aguda hay que ante una falla aguda, ante una fibrilación auricular aguda, primero hay que controlar la frecuencia cardíaca para mantener un gasto cardíaco adecuado. Angioplastía son los pacientes que tienen, o sea, que se han demostrado que tienen un infarto de menos de 6 horas de evolución, hay que tratar de revascularizar la arteria responsable, entonces se puede ir al paciente con angioplastía. Son las causas que hemos visto, las causas comunes de insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una falla, una insuficiencia cardíaca crónica y se ha reagudizado, una manera de monitorizar a estos pacientes que tienen una falla crónica y por algún motivo han entrado en falla aguda, es a través de medir, por ejemplo, la urea, ¿no? Tiene baja mortalidad cuando tiene una urea por encima de 40, cuando no tiene una urea por encima de 43, cuando la presión sistólica no está por debajo de 115, esos tienen bajo riesgo, ¿no? Pero es un riesgo alto, por ejemplo, en estos pacientes, si la urea está por encima de 43, si la presión sistólica está por debajo de 115, si la creatinina está por encima de 2.75, estos pacientes tienen alto riesgo de mortalidad, hasta el 21%, por ejemplo, ¿no? Entonces, una manera de monitorizar, de poder evaluar el pronóstico del paciente es a través de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica y está en falla aguda, pedir urea, pedir creatinina, evaluar la presión arterial, que nos ayuda a estratificar su riesgo. En estos pacientes, la clasificación de Stevenson también es importante en la valoración. Cuando tenemos este tipo de pacientes, primero hay que calentar, ¿no? Si el paciente está frío, primero hay que calentar, que se refiere a eso, mejorar la perfusión, o sea, la utilización de vasoconstrictores es muy importante. Después de que calentamos al paciente hay que secar, que significa eso, hacer eliminar la sobrecarga hídrica de volumen en estos pacientes, ¿no? Que se puede utilizar, por ejemplo, para poder ayudar a nuestro paciente en salir de su estado de hipoperfusión, pasarlo de un estado frío a un estado caliente. Podemos utilizar adrenalina, podemos utilizar noradrenalina, podemos utilizar dopamina, podemos utilizar dobutamina, ¿no? Son vasoconstrictores que nos van a ayudar a mejorar la presión arterial, ¿no? con diferente resultado, pero que son importantes en la utilización de primero calentar al paciente. Una vez que el paciente tiene una presión adecuada, una presión sistólica adecuada, que no tenga ya los signos de hipoperfusión, el siguiente paso es secarlo, ¿no? Probablemente darle una función muy importante, ¿no? Se puede utilizar los ahorradores de potasio, o sea, espironolactona, dosis altas, por encima de 100 miligramos, por ejemplo, para poder tener una respuesta diurética adecuada.
Generalmente se usa asociado con furosemida más para la retención de potasio, y la espironolactona ha demostrado pues reducir mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Pacientes con falla cardíaca crónica avanzada, que es el estadio final, generalmente son pacientes que tienen síntomas severos de falla cardíaca, con disnea o fatiga en reposo o a mínimos esfuerzos. Según la clasificación de New Year Heart Association, son pacientes en estadio 3 o 4, tienen episodios de retención de líquidos con congestión pulmonar o sistémica, edema periférico, disminución del gasto cardíaco en reposo, hipoperfusión periférica, y son pacientes que tienen, por ejemplo, fracción de eyección menor al 30%, tienen patrones de restricción en el flujo, o sea, signos muy severos de disfunción diastólica, capilar pulmonar elevado, compresión de aurícula elevada, péptidos natriuréticos muy elevados, la capacidad funcional está venida a menos, no puede caminar, el test de caminata de los 6 minutos está por debajo de los 300 metros en estos pacientes, tienen una historia de más de una hospitalización en los últimos 6 meses, por ejemplo, y tienen estos pacientes un tratamiento farmacológico adecuado, pero a pesar de eso, estamos observando signos de insuficiencia cardíaca. Son los pacientes que se encuentran en estadio avanzado. Probablemente estaríamos frente a al estadio final de su enfermedad, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos pacientes, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos pacientes con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sintomáticas, entonces estos pacientes, los inhibidores ECA y los beta bloqueadores son de primera elección. El paciente sintomático y tiene la fracción de eyección reducida, por ejemplo, hay que añadir un fármaco ahorrador de potasio, por ejemplo, sigue sintomático, entonces hay que utilizar los nuevos fármacos como son la asociación de sacubitrilo más valsartán. Si hay algún signo que muestre que el paciente tiene disincronía severa, por ejemplo un QRS ancho, la terapia de resincronización podría ser un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y si el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, a pesar de todo el tratamiento, tiene frecuencias cardíacas muy elevadas, la utilización de ibravadrina podría ser un elemento a tener en cuenta, que es un calcio antagonista específico de los receptores L que se van a utilizar específicamente para reducir la frecuencia cardíaca, ¿no? Unas palabras sobre los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Habíamos visto que son pacientes que en la ecocardiografía tienen una buena fracción de eyección, pero que tienen algunos signos de alteración estructural, como este paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay otros pacientes que tienen crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Son pacientes que tienen buena fracción de eyección, signos de disfunción diastólica, insuficiencia tricuspidia, aurícula crecida. Entonces estos pacientes tienen signos de disfunción diastólica, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene en la evaluación con la ecocardiografía signos de disfunción diastólica más signos de insuficiencia cardíaca, pues están catalogados en el grupo 3 de la insuficiencia cardíaca en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Que es un tema, como hemos visto, muy común, ¿no? Hemos visto cómo era la valoración, ¿no?, del paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Es importante en este grupo de pacientes, ¿por qué? Porque la tasa de prevalencia es muy alta. Se piensa que para el 2030 46% de los casos sean pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la mitad, ¿no? Y que estos pacientes tienen el 45% son diabéticos, ¿no? Y la incidencia de diabetes, que es otra de las pandemias, se piensa que van a tener en 2030 alrededor de 84 millones de enfermos. Entonces, esa es la razón por la cual la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en los siguientes años va a ir en incremento, ¿no? Son pacientes que tienen fenotipos muy específicos, ¿no? Son pacientes que tienen enfermedades crónicas. A la cabeza son pacientes hipertensos, son pacientes que tienen hipertensión pulmonar, son pacientes de edad avanzada, son pacientes que tienen cardiopatía isquémica, son pacientes obesos. Cuando son pacientes obesos generalmente están asociados a diabetes, a obstrucción
apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal crónica. Cuando son pacientes de edad avanzada, son generalmente pacientes con fibrilación auricular, que tienen anemia, que tienen EPOC, que son frágiles. Esos son los fenotipos de los diferentes pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Por ejemplo, la edad, cómo contribuye a que estos pacientes hagan insuficiencia cardíaca. Estos pacientes tienen generalmente una desregulación de angiotensina 2 y endotelinas, que son estados proinflamatorios, que son mediados por marcadores inflamatorios elevados, ¿no? Que van a traer como consecuencia el endurecimiento de las arterias con un pulso, con una presión de pulso incrementada. Por ejemplo, cuando uno toma la presión diastólica, la diferencial va a ser muy amplia y eso es un signo de endurecimiento de las arterias. Tienen alteraciones metabólicas como hiperglicemia o hiperinsulinemia, ¿no? Tienen un proceso inflamatorio crónico que es mediado por citoquinas o el estrés oxidativo. De esa manera, todo esto produce un endurecimiento de las arterias y eso va a causar la disfunción diastólica en los pacientes y puede ser la razón de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en los pacientes que tienen edad avanzada, ¿no? Además, estos pacientes se asocian con otras enfermedades como son fibrilación auricular, anemia, EPOC y fragilidad, que contribuye a que la probabilidad de presentar insuficiencia cardíaca sea muy avanzada. La obesidad está asociada a hipertrofia del ventrículo izquierdo, a disfunción leve del ventrículo izquierdo. Eso es un determinante un factor más para que se produzca endurecimiento de los vasos arteriales en las mujeres. El fenotipo de obesidad trae una consecuencia vascular más grande en las mujeres que en los varones, por alguna razón, ¿no? Pero el tema de obesidad impacta en forma más negativa en la presencia de insuficiencia cardíaca en las mujeres que en los varones. El varón es más un paciente isquémico. Cuando hay este tema de obesidad, apnea obstructiva del sueño, que va a producir una sobreestimulación del sistema simpático con vasoconstricción vascular y pulmonar, disminución del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, hipoxia. Estos pacientes también tienen fibrilación auricular y otro tipo de arritmias ventriculares que estimulan el estrés oxidativo inflamatorio, ¿no? Son pacientes que además tienen diabetes, que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? El paciente con hipertensión pulmonar generalmente la hipertensión pulmonar es ligeramente más frecuente comparada con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Dentro de los grupos de insuficiente hipertensión pulmonar se encuentra la hipertensión pulmonar del grupo 2, por ejemplo, que son debidas a problemas en las cámaras izquierdas, ¿no? Y el compromiso de las cámaras izquierdas que conlleva el paciente con hipertensión pulmonar son de ese tipo, o alteración sistólica o diastólica. En el grupo, por difusión diastólica, se ha visto que el grado de hipertensión pulmonar es más común. Esto va a conllevar a una rigidez ventricular y a la presencia de insuficiencia mitral que contribuyen a un incremento de la presión de la aurícula izquierda, ¿no? En estos pacientes. El califica generalmente son varones un poco más jóvenes, ¿no? Tienen isquemia crónica que conduce a la presencia de segmentos hibernados, alteración de la contractilidad segmentaria, aumento de las presiones de llenado, tiene una fibrosis que produce mayor rigidez ventricular en diástole, que la razón de estos pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca. Entonces, hemos visto que el efecto, por ejemplo, de la diabetes en estos pacientes, que es una de las patologías más comunes responsables de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es que producen un índice de masa corporal elevado, son pacientes que tienen presión elevada, que tienen fibrosis, que llevan congestión pulmonar, que tienen disfunción endotelial, que tienen signos de sobrecarga de volumen, que tienen una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tienen presiones elevadas incrementadas, tienen otras morbilidades. Eso es las razones por las cuales los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo. Esto va a hacer que se reduzca el estado funcional del paciente, la calidad de vida, la capacidad del ejercicio, ¿no? Cuando hay estos fenómenos de incremento de la masa corporal y la presión arterial, las alteraciones en el sodio y el incremento del volumen son muy frecuentes, o los fenómenos de disfunción endotelial van a producir una liberación mayor de sustancias proinflamatorias como las citoquinas, por ejemplo,
y se ha visto que aumentar la actividad física en estos pacientes, controlar la enfermedad de fondo, mejorar la dieta, mejorar el control de la diabetes, mejorar la hipertensión arterial, va a contribuir en forma positiva al tratamiento de estos pacientes. Lamentablemente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no existe un tratamiento específico, aún no hay fármacos con toda la cantidad de estudios como se ha visto en la insuficiencia cardíaca con fracción reducida, donde se ve que se reduce en mortalidad, como los inhibidores ECA, beta bloqueadores. Se trató de utilizar toda la terapia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en este tipo de pacientes, pero realmente no cambian su modo de mortalidad. Más efectivo es corregir la enfermedad de fondo. Entonces es un tema pendiente. Hay algunas drogas que están en estudio, como son los inhibidores de la SGLT2, ¿no? Que es un fármaco de enfadonglifosina, por ejemplo, son fármacos que se usan en la diabetes mellitus, que se ha visto que en este grupo de pacientes, a pesar de no ser diabéticos, la utilización puede mejorar el estado. Hay un estudio grande que está corriendo, que se está a la espera de resultados para ver si va a ser pues, un fármaco que se incluya dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ya que este fármaco, los inhibidores de los receptores de la SGLT2, sí han demostrado beneficio en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esperemos que tenga el mismo resultado en este grupo de pacientes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay que darle tanta importancia a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Porque la mortalidad es igual que la reducida, de 10 a 30% al año. ¿Por qué? Porque se mira por encima del hombro las enfermedades que producen, que son causantes de esta insuficiencia cardíaca. Entonces la tasa de mortalidad es tan elevada por dos fenómenos. Uno, porque no tiene un tratamiento específico, y dos, porque está subdiagnosticada generalmente, ¿no? El paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tiene mayor incidencia de readmisiones por insuficiencia cardíaca en los 30 días siguientes. La preservada tiene mayor prevalencia de las admisiones por todas las causas, desde fenotipos muy heterogéneos, como hemos visto, los más frecuentes de la edad avanzada, mujeres, la clase funcional 2-3, mayor mortalidad, aurículas izquierdas más remodeladas. En los genotipos jóvenes es menos frecuente, es menor mortalidad, más frecuentes con mayor frecuencia hay diabetes y obesidad, hipertrofia de ventrículo izquierdo y menos patologías que contribuyan a que se instaure el paciente. El fenotipo más común es el de las mujeres, ¿no? Mujer avanzada, de edad avanzada, obesa, que tiene enfermedad renal crónica, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica. Es el fenotipo más común de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor. En una parte de sus diapositivas hay un término que dice atontamiento miocárdico. ¿A qué se refiere con eso? Atontamiento, cuando hay un proceso isquémico, ¿no? Isquemia significa un bajo aporte de oxígeno y de nutrientes a una célula, a un grupo de células. Entonces, este grupo de células, dependiendo de la intensidad de la isquemia, va a estar formado básicamente por dos tipos de células. Las células que se van a morir, que ya son necróticas, o sea, va a haber necrosis, y las células debilitadas, ¿no? Que aún no se han muerto y que se denominan atontadas. Entonces, el atontamiento miocárdico es ese conjunto de células que están sufriendo una isquemia que todavía no se ha producido la muerte celular, pero que se beneficiaría mucho con restablecer el flujo sanguíneo a este nivel, ¿no? Uno ha visto en el infarto, por ejemplo, cuando llega el paciente, hay una zona ya necrótica y hay una zona con debilitamiento de estas células, en la zona de atontamiento, que si se da una terapia de revascularización pronta, como una trombolisis o una angioplastía, se recupera estas células atontadas, o sea, pasan a tener una vitalidad normal y se reduce pues que se incremente el número de células muertas en estos pacientes.
A eso se refiere el término de atontamiento. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta más? Doc, una pregunta. Sobre los beta blockers, ¿cuáles son los recomendados para insuficiencia cardíaca? ¿O hay unos específicos para ello? Claro, de los beta bloqueadores, los de tercera generación son los que se utilizan en insuficiencia cardíaca. Los de primera generación, como el atenolol, como el propanolol, no tienen estudios que avalen su beneficio. En cambio, los beta bloqueadores de tercera generación, como carvedilol, como el metoprolol, como el nebivolol, como el bisoprolol, son fármacos que sí tienen literatura, que se han usado en insuficiencia cardíaca y son los que tienen beneficio en el uso de los pacientes con esta patología. Ya, gracias, Doc. Y también con respecto al sacubitril, valsartán, ¿en qué Ajá. casos de insuficiencia cardíaca se da? ¿En los de fracción media se puede dar también? ¿O solo en la Claro, reducida? el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en forma moderada y el de la insuficiencia cardíaca con fracción reducida son, en ambos casos, en estos dos grupos, el tratamiento es el mismo. O sea, el tratamiento no varía en estos dos grupos, ¿no? Es el mismo tratamiento. Ahora, los ARNI, que esos son el sacubitrilo más el valsartán, pertenece a este grupo de fármacos, este grupo farmacológico que se le ha denominado ARNI, ¿no? Se utiliza cuando el paciente tiene tratamiento completo de insuficiencia cardíaca y a pesar de este tratamiento tiene signos de insuficiencia cardíaca. O sea, tenemos dosis máxima de los inhibidores ECA, dosis máxima de los beta bloqueadores, está con espironolactona, está con diuréticos el paciente, y a pesar de tener las dosis adecuadas, tiene signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, en este grupo de pacientes, tanto de la reducida como la medianamente reducida, entra a tallar el ARN, ¿no? Y es una indicación 2B en las guías clínicas, ¿no? De tratamiento. Todavía no tiene una indicación 1A este fármaco, ni en la reducida ni en la moderada. No tiene ningún estudio que avale su uso en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ya. Y una última pregunta. Con respecto al omecamtiv, ¿se utiliza para lo que es rehabilitación cardíaca o para qué se está utilizando actualmente en No te insuficiencia escuché, cardíaca? no te escuché muy bien, ¿verdad? Con respecto al omecamtiv, ¿se utiliza para lo que es rehabilitación cardíaca o es para algún tipo de insuficiencia cardíaca específica? También tiene indicación 2A, o sea, es cuando el paciente tiene el tratamiento máximo, ¿no? Y a pesar de tener el tratamiento máximo, tiene signos de insuficiencia cardíaca, se está utilizando junto con el ARNI, se utiliza, rehabilitación cardíaca es una terapia también coadyuvante en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, generalmente avanzada, ¿no? Que ha demostrado reducir un poco la mortalidad, darle una mejor calidad de vida al paciente, pero es un tema pendiente pues, en la insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Lo ideal es que los pacientes, evitar que lleguen a este estadio, o sea, evitar que los pacientes hagan el estadio C, ¿no? Que es ya la instauración de la insuficiencia cardíaca. Si nosotros podemos actuar en los estadios A y B, eso va a dar más, va a ser más beneficioso que darle cualquier droga nueva, que dar cualquier terapia, porque todo va a encarecer el tratamiento y la tasa de mortalidad, como hemos visto al año, es 30%. Si nosotros le vamos a evitar la insuficiencia cardíaca, eso va a ser más efectivo que cualquier droga nueva, que cualquier tipo de actividad o procedimiento que se le puede implantar al paciente. Ya. Ya, doc. Listo. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, chicos. Nos estaremos viendo más adelante, Dios mediante entonces. Muchas gracias, suerte. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós. Adiós.